Hace años pasaban un sinfín de cosas que simplemente nadie se atrevía a investigar, castigar y mucho menos pelear por ello. Desde que pasó lo de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, fue como si la ciudad se hubiera sumido en un silencio obligado. Por más impotencia que sintieras sobre algún suceso, no podías decir nada. El terror que sentíamos, ni siquiera por nosotros mismos, sino por lo que podía pasarle a nuestros familiares, era horrible. En estos tiempos se quejan por las peleas ridículas de partidos políticos a quienes no le interesamos en lo más mínimo. Lo que antes se vivía, eso sí era motivo para luchar. Pero adivina qué, si hablabas o protestabas, te silenciaban. En esos años ya trabajaba en la fiscalía y claro que me tocó ver un sinfín de cosas horribles. El año de Tlatelolco, todo era confusión. No sabíamos qué hacer. El mismo gobierno había dado la orden ese día. ¿A quién se supone que deberíamos investigar? Tuvieron que pasar 2 años para que, en pequeña medida, las cosas volvieran a la normalidad dentro de lo que cabía. En el año del 70 nos asignaron un nuevo caso, Tepito. Nadie quería esos casos. Nunca tenía sentido investigar nada. Siempre les daban carpetazo porque la realidad es que nunca se podía encontrar información sobre nada. En ese tiempo la gente siempre estaba a la defensiva. No les gustaba ver policías por ahí. Nunca cooperaban. Y es que en ese entonces sería difícil negar a los que vivían ahí que la mayoría de las personas estaban involucradas en asuntos de la delincuencia. Pero bueno, no podíamos negarnos a los casos, así que recibimos la carpeta y empezamos a leerla. Esa vez éramos 2 compañeros más y yo. Mi ahora difunto cuñado Luis y Marta, una compañera con la que no volví a tener contacto después de ese caso. La carpeta era extraña. Desapariciones de menores, trata, videos y posibles sacrificios. Tepito siempre había estado envuelto en un aura de cosas extrañas, aparte de las cosas ilegales de siempre. Ni siquiera existía la Unión Tepito todavía. Antes eran células diferentes que se disputaban el terreno, pero esos reportes de crímenes envueltos en el esoterismo no eran nuevos. Al final del día siempre había gente loca por todos lados. Básicamente teníamos que investigar desapariciones en una zona de vecindades de Tepito. Por obvias razones, casi a nadie le gustaba ir a esa zona cuando se tenía que investigar. Tratábamos de ir lo más desapercibidos posibles, pero como siempre haciendo saber que éramos autoridad. Me gustaba mucho trabajar con Luis y Marta. Ya teníamos como un sistema de pasos a seguir para las investigaciones. Nunca llegábamos primero a la ubicación exacta. Siempre empezábamos en un radio de 2 kilómetros alrededor de la zona. Ustedes ya saben, si los chismes viajan rápido y se extienden tanto, noticias como esas de delincuencia se esparcían más rápido aún. El punto siempre era el mismo, las tienditas de abarrotes de la zona. Si alguien sabe lo que pasa alrededor, son las personas de las tienditas. Dejábamos el auto en otro lugar y empezábamos a caminar para despistar un poco. Pero si algo es cierto sobre todo lo que se dice de Tepito, es que una vez que entras ya te tienen ubicado hasta que sales. Siempre habrá alguien vigilando qué hace esa nueva persona vista por el área. Nosotros guardábamos las identificaciones y salíamos así. Llegábamos a la primer tiendita y, como siempre, empezaba nuestra escena. Entrábamos con una plática trivial. Escogíamos unas cuantas cosas y de pronto Marta soltaba el comentario. En este caso, oigan, ¿vieron que andan robando niños? Según ya van varios desaparecidos. Qué feo, ¿verdad? Pero ni desgastarse pensando. Ya saben que esas cosas nunca se arreglan. Así es, las cosas aquí nunca se arreglan. Solo las olvidan. Habían pescado el anzuelo. Habíamos captado la atención del señor de la tienda. Un viejito agradable a primera vista. Nosotros nos uníamos a la plática y ahí con mucha paciencia a seguir platicando y esperando sacar alguna información. Él contó que las cosas habían estado muy raras. De un tiempo para acá, se habían empezado a ver gentes raras en la zona, sobre todo de noche. Era raro que nadie supiera de dónde salían o a dónde iban porque ahí todo se sabía. Que se les veía entrar a una vecindad de madrugada, pero adentro nadie sabía de ellos. Tampoco nadie veía salir gente extraña por la mañana. Habíamos dado con la persona correcta. Él tenía toda la información. La vecindad que mencionaba era la ubicación exacta de la investigación. Pues eso dicen, que nadie sabe de dónde salen ni a dónde se van. Pero yo estoy casi 100% seguro que volvieron a abrir los túneles.
de repente captó toda nuestra atención. Los túneles de Tepito eran un mito. ¿De verdad ese señor sabía sobre los túneles? ¿Cuáles túneles?, le pregunté. No, pues usted está joven aún. Cuando éramos chamacos, los de mi edad, entrábamos a jugar a los túneles, pero tenías que conocerlos muy bien, porque había unos que de repente dejabas de pisar suelo y caías al vacío. Ahí ya nadie te encontraba, pero conociéndolos bien salías a otras vecindades, hasta otras colonias. Había gente que decía que llegaban hasta el centro, pero nunca encontramos esos túneles. Ya luego, por lo mismo que le digo, varios chamacos ya no salieron de los túneles. Se habrán caído a los vacíos o quién sabe, pero ya no salían. ¿Y esos túneles para qué los hicieron?, le preguntó Luis. Fingíamos estar fascinados con sus historias de juventud para que él soltara más información. La verdad es que, en lo que tengo de memoria, esos túneles ya existían, y mis abuelos decían lo mismo. Según dicen, los hicieron los que andaban de delincuentes en aquel entonces para escaparse cuando llegaban las razias. Dicen que unos salían hasta las estaciones del metro. ¿Quién sabe? Si este señor no tenía ningún problema mental, entonces los túneles de Tepito no eran un mito, eran reales. Oiga, ¿y usted aún recuerda dónde están las entradas?, le pregunté ya interesado en serio. Sí, yo me sé todas las entradas, pero ya tiene años que todas esas las sellaron. Pero a ver, dígame una cosa. ¿A poco ustedes creen que esas gentes que se empezaron a ver se van por los túneles? Porque si alguna entrada hubiera sido abierta, eso se nota rápido y la gente habla. Miren, para serles sincero, ni debería decírselos, pero ya la gente sabe quiénes son ustedes y a lo que vinieron. Aquí nunca les hacemos caso a sus colegas que vienen a veces de la policía. Pero a mí, la verdad sí me preocupa que estén desapareciendo los niños. Y de la nada, el cuarto punto de la lista de investigación. Posibles sacrificios. Mire, ahí en esos túneles, cuando uno está chamaco, hay cosas que no le da importancia. Pero ya cuando crecimos y seguíamos entrando a veces, empezábamos a darnos cuenta de cosas que siempre estuvieron ahí. No sé si así los hicieron desde el principio, pero había cosas raras en las paredes. Se escuchaban cosas extrañas y hubo quienes dijeron que hasta les tocó ver cosas que no deberían estar ahí. Uno de los famosos vacíos parecía no tener fin. Tirábamos cosas y nunca se oían caer. Aventábamos cosas con lumbre y las dejábamos de ver cayendo o solo se apagaban en algún punto. Había sido demasiada información de golpe. Ese señor nos había contado una historia increíble que no estábamos dudando en creer. Era demasiada información exacta. Si todo eso era real, aún quedaban preguntas. ¿Quiénes eran esas personas que aparecían y desaparecían de la nada? ¿Tenían algo que ver con las desapariciones? Y la más importante, al menos para ese momento, si ya nos tenían ubicados y sabían quiénes éramos, ¿qué pasaría? ¿Nos iban a dejar trabajar o terminaríamos abandonando el caso por las amenazas y ataques? Mire, por lo pronto ya váyanse antes que sea de noche. Mañana vengan más temprano. Es peligroso que anden por ahí de noche. La gente vieja como yo fuimos los que sacamos adelante Tepito. Al menos por eso se nos tiene un respeto. Voy a pedir que los dejen trabajar, pero no les aseguro nada. Lo que sí es que aquí también hay gente trabajando en eso, y ustedes no deben intervenir. Cada quien a sus formas. Si mañana dan permiso de que anden aquí ustedes, yo personalmente mañana les muestro una entrada que aún existe a los túneles. De ahí en adelante, solo en eso les puedo ayudar. Pero como les dije, solo si permiten que ustedes anden aquí. Nos despedimos y empezamos a caminar rumbo al auto. Fueron casi 5 cuadras en completo silencio. Cada uno iba dándole vueltas en su cabeza a todo lo que acabábamos de escuchar. Luis siempre pensaba lógicamente. Seguramente iba descartando datos de los que nos había dado que parecían increíbles. Marta era madre. Si alguien iba a estar comprometida con ese caso, iba a ser ella. Y yo, Dios, si todo resultaba ser real, ¿qué carajo estaba pasando en esos túneles? Llegamos a la oficina y después de una plática algo incómoda con el jefe, hicimos todo el papeleo. Al contar nosotros todo lo que habíamos escuchado un rato atrás, la verdad es que ya no sonaba igual. Era como una historia fantasiosa de un anciano. El jefe estaba sorprendido de nuestro desempeño. Nosotros estábamos sorprendidos. Nos dejamos envolver demasiado rápido sin siquiera conseguir otra fuente de información. Más valía que esos túneles fueran reales porque si no habríamos hecho el ridículo en la oficina. Se llegó el otro día y ya volvíamos a estar concentrados.
No sabíamos qué nos había pasado el día anterior, pero no podía volver a pasar. Ya no tenía caso dejar el auto lejos de la tienda. Llegamos directamente. Hubieran dado el permiso, entre comillas, o no, para nosotros estar ahí, de igual manera teníamos que hacer la investigación. Claro que si decían que sí, eso no los iba a facilitar. Llegamos y saludamos ahora poniendo más atención a cada detalle alrededor. Al parecer habíamos tenido suerte. Nos dejarían hacer nuestro trabajo, siempre y cuando no nos metiéramos en nada más de lo que teníamos que investigar. El anciano empezó otra vez con sus largas historias. Básicamente nos contó que la mayoría de las entradas estaban abajo de los lavaderos de las vecindades, pero esos estaban ya todos sellados. Las demás eran en los cuartos de algunas vecindades, y en la mayoría, si no es que todos, igual ya estaban sellados. Pero que quedaba una que no había sido sellada, pero nadie había entrado desde hace décadas atrás. Abrió la puerta que conectaba su casa con la tienda, una casa común y corriente, parte de su familia adentro haciendo sus cosas, imagino. Cruzamos la casa para llegar al patio trasero, y de pronto estábamos moviendo una pila de bloques viejos. Y ahí abajo de todo eso, una placa de hierro oxidada. El mito de los túneles de Tepito estaba a punto de volverse realidad. Antes de mover esa placa, fuimos por las mochilas que habíamos preparado para lo que podíamos necesitar ahí adentro. Habíamos pensado que Marta se quedaría fuera para cualquier cosa que pasara, pero tenía que ser Luis. Él, como les dije, era más lógico. Ponía atención a todos los detalles. Si algo pudiera pasar, solo él sabría cómo actuar rápidamente. Llegamos al patio y movimos esa placa de hierro. Lo primero que sentimos fue una corriente de aire. Solo se veían unos escalones viejos de madera que el anciano había construido. Bajamos Marta y yo. Sería una inspección breve, solo para saber qué más equipo podríamos necesitar. En esos tiempos aún no había celulares, y bajo tierra la señal de los radios no servía. Estaríamos incomunicados por unos minutos. Todo era oscuridad allá adentro. Solo la poca luz que entraba dejaba ver unos 5 metros más adelante. Después de eso, nada. Encendimos las lámparas y, por primera vez, veíamos esos famosos túneles. Básicamente solo habían escarbado y puesto algunas vigas y soportes. Hasta donde la luz de la lámpara dejaba ver, el camino seguía recto. Quedamos de acuerdo para volver en 40 minutos. Empezamos a caminar Marta y yo, quizás avanzamos unos 15 metros, cuando escuchamos cómo volvían a poner la placa de hierro en la entrada. Empezamos a caminar de regreso y de repente a correr. Le gritábamos a Luis, pero no contestaba. Nadie contestaba. Habían puesto algo encima de la placa. No pudimos moverla. Estuvimos más de 30 minutos tratando. No podíamos permitirnos caer en la desesperación. Ya estábamos allá adentro. Solo nos quedaba avanzar y encontrar alguna salida. Le prometí a Marta que saldríamos ese mismo día de ahí. Así que empezamos a caminar. Esa fue la última vez que volvimos a ver a Luis y al anciano. Aún era muy pronto para sacar conclusiones, pero parecía estar más que claro. Desde el principio todo había sido demasiado fácil. Toda la información en un mismo lugar. Habíamos caído tan fácil. Solo me quedaba esperar a equivocarme, pero con cada kilómetro que caminábamos, esas esperanzas se iban quedando atrás. No escuchábamos nada, ni un solo ruido aparte de nuestros pasos y respiraciones. Caminábamos sin rumbo y a veces encontrábamos como cámaras muy grandes, otras pequeñas, pero aún seguíamos en un solo camino. Ya habíamos pasado casi 3 horas allá adentro. De repente, se escucharon ruidos y apagamos las lámparas. Todo quedó en oscuridad. Lo siguiente que recuerdo es despertar en mi casa, una pierna fracturada y costillas lastimadas. Estuve fuera de servicio por 3 meses y cuando volví solo fue para renunciar. Después del primer mes, tuve la visita de Marta. Los pormenores está por más decírselos. Lo que yo quería saber era qué pasó ahí adentro. ¿Cómo fue que salimos? A continuación les diré lo que pasó según Marta. Jamás cuestionaría ni una sola palabra de esa mujer. Pero no saben cómo deseo que nada de lo que me dijo hubiera pasado ahí adentro de verdad. Cuando escuchamos los ruidos y apagamos las lámparas, empezamos a caminar solo tocando las paredes. Fueron como 5 minutos en total oscuridad. Y de repente, un resplandor y ráfagas de viento leve. Tenía que haber una salida muy cerca.
Lo que escuchamos a lo mejor había sido gente afuera. Quién sabe a dónde iríamos a salir, pero ya íbamos a salir. Pero cuando avanzamos lo suficiente, perdimos la última esperanza. No era una salida. No era luz de la calle. Los ruidos tampoco eran personas en la calle. Era una de esas cámaras grandes que habíamos estado encontrando, iluminada con muchas velas. También había varias personas con capuchas rojas cubriendo todo su cuerpo. Justo antes de esa cámara, era la primera vez que veíamos que el camino se separaba en varios. Dice Marta que yo solo caminaba en automático y hacía lo que ella me pedía. Teníamos que llegar a cualquiera de esos caminos sin ser vistos, tomar cualquiera para salir de ahí en ese momento. La cámara donde estaban era muy grande. Las velas ni siquiera alcanzaban a iluminar en su totalidad. Solo teníamos que ir muy pegados a la orilla sin hacer ruido. Empezamos a tratar de avanzar sin que notaran nuestra presencia. Cuando pudimos ver en su totalidad el lugar donde estaban, dice Marta que nadie se movía. Solo se escuchaban como gemidos y respiraciones muy profundas. Y justo al lado de ellos, un vacío quizás de esos de los que hablaba el anciano. Estábamos a un punto de lograrlo, salir de ahí sin que notaran nuestra presencia. Pero dice Marta que yo empecé a decir: es Luis, es Luis, es Luis. Repetía eso hasta que se convirtió en un grito horrible. Marta me jalaba para salir corriendo y tomamos el primer camino sin pensarlo. Voltearon a vernos y ni siquiera se preocuparon por seguirnos. Todos voltearon excepto dos. Esos dos estaban de pie, y bajo ellos a sus pies, dos cuerpos pequeños y uno adulto. Ya no tenían cabeza. Lo que vi fue a uno de esos dos con la cabeza de Luis tomada de su cabello. Algunos de ellos o todos empezaron a hacer un sonido extraño a la vez y Marta solo me jalaba para seguir corriendo. Marta jura que arrojaron la cabeza a ese vacío y probablemente a todo lo demás. Y después de eso un extraño ruido hizo retumbar los túneles. Íbamos en completa oscuridad. No sabíamos si nos estaban siguiendo. Al menos Marta no escuchaba nada. Dice que solo le empezó a pedir a Dios que nos ayudara. No quiero imaginar lo horrible que se sentía ir prácticamente sola arrastrándome. Seguimos caminando rápido y de pronto se nos acabó el suelo. Marta creía que ese era nuestro final. En ese lugar nadie nos iba a encontrar. Caímos rodando y nos golpeábamos demasiado. Dice que fuimos a caer a unas cavernas en la zona donde ahora está la estación Tláhuac. Ahí dejé de tener conciencia completamente y Marta también, pero solo algunos minutos. Cuando volvió, veía rayos de luz. Había luz entrando de algún lugar afuera. Jamás voy a entender de dónde sacó tanta fuerza Marta. Solo puedo pensar que Dios intercedió por nosotros. Ella, aún lastimada, también me arrastró a mí hasta poder llegar a la luz. Era una entrada natural. Era increíble que llegáramos ahí. El resto solo fue la gran Marta cargando conmigo cuando pudo haberme dejado ahí atrás. Yo no soy practicante de ninguna religión, pero creo que nosotros estuvimos en el infierno. Las preguntas que ustedes se hacen yo aún me las hago también. ¿Por qué nosotros? ¿Solo por entrometernos? ¿Por qué no nos siguieron y siguen ahí? Han pasado muchos años después de eso. He tenido 4 episodios caminando por la calle donde entro en pánico pensando lo que puede haber debajo de mí. Trato de convencerme que nada de eso fue real, pero cuando fueron a investigar la escena, ahí estaba todo. La casa vacía. Nadie parecía saber nada del anciano. Quiero creer que sellaron esa entrada y buscaron más e hicieron lo mismo. Eso es lo que quiero creer. Tuve que irme muy lejos de México para poder estar tranquilo. Pero créanme, lo que pasaba en esos años en México, estoy seguro que era por algo maligno que salió de ese lugar, de esos vacíos. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Gracias a quien la compartió y a ustedes por llegar hasta aquí. Ahora, déjenme saber en los comentarios qué piensan de esta historia. ¿Habían escuchado ustedes de los túneles de Tepito? Los estaré leyendo. Recuerden que el 1 de octubre empieza una sorpresa en el canal que espero que les guste, así que no olviden dejar un like y suscribirse si les ha gustado la historia. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.